Estamos en el puerto de Puerto Rico. A nuestras espaldas se encuentra la localidad de Puerto Triunfo en el departamento Itapúa, en la República del Paraguay. Este es uno de los 15 pasos fluviales fronterizos existentes entre la provincia de Misiones y la hermana República del Paraguay. Previo a la cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19, en este lugar se realizaba un importante y diario tránsito y comercio fronterizo entre ambos países. Muchísimas personas cruzaban a diario bajo la figura del tráfico vecinal fronterizo. El tránsito vecinal fronterizo existente en la provincia de Misiones no tiene comparación con ningún otro tipo de salida al exterior que haya en Argentina. Tenemos que recordar que Misiones tiene el 80% de su territorio pertenece a la frontera, ya sea con Brasil o con Paraguay. Entonces nuestras relaciones en la frontera son mucho más fluidas que en cualquier otro de los espacios. Solo para dar un dato por ahí de color, por los pasos de Posadas y de Encarnación o el paso de Foz de Iguazú e Iguazú, pasaron el año pasado más de 12 millones de personas en cada uno de ellos, superando ampliamente la cantidad de salidas del país que se dieron en el aeropuerto de Seiza, ¿no? La interrupción de este comercio vecinal fronterizo ha afectado a numerosas personas. Uno de los sectores más vulnerables y que sufre los efectos de esta inactividad es el que componen las mujeres que diariamente provenientes del Paraguay llegaban a nuestro país para desarrollar la venta domiciliaria de sus productos. Son las denominadas paseras, villenas, marchantas o simplemente paraguayas, mujeres que componen un signo distintivo del comercio y la vida de frontera. Las paseras son mujeres paraguayas con una educación básica, algunas quizás semianalfabetas, que residen en las zonas rurales o semirurales, en la frontera, y realizan un comercio pequeño, a pequeña escala, en el país vecino. Cruzan el río y nosotros los encontramos estableciendo intercambios en las zonas urbanas del otro lado del Paraná. Básicamente, comercializan productos provenientes de sus chacras y algunos otros de diversos orígenes. Provienen de familias donde quizás hubo en esa misma generación o en las anteriores alguna pasera que transmitió el oficio. Es una actividad que se transmite de una generación a otra entre grupos de mujeres. Algunas son jefas de hogar, otras son cónyuges en sus parejas, algunas son hijas, pero básicamente son reconocidas en sus familias porque aportan algo o algunas constituyen el sustento de la economía familiar. En este contexto de tránsito y comercio fronterizo también se dan muchas desigualdades y diferencias referidas a las cuestiones de género. Bueno, respecto a las actividades económicas y la cuestión de género, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Muchos estudios históricos realizados sobre las paseras, y uno cuando piensa en frontera piensa en paseras y piensa en esa mujer que trae frutas, verduras, granos para comercializar en Argentina. Y en realidad las características del pase también han cambiado mucho. La población que se dedica a eso también. Ahora vemos mucho pase de electrónicas y no son las mujeres las que vienen, sino que si bien también hay mujeres, mayormente la desarrollan los hombres. Entonces por ahí sí tenemos que hablar en una diferencia de ingresos a uno y otro lado, y la cuestión del pase también tiene que ver con el tipo de productos y la formalidad, informalidad o incluso legalidad o ilegalidad de lo que transportan va a afectar lo que ganen por ello, ¿no? Yo cruzaba acá enfrente y llevaba los productos de acá, de nuestra tierra, de nuestro trabajo, el poroto, el choclo, la harina de maíz, que ese nosotros hervimos y pasamos por molino para hacerla bien harina, ¿no? Y 3 veces por semana yo
yo cruzaba con otras acá vecinas. Y tengo mis clientes que también me están esperando. Así que ojalá que pase todo pronto ya.